Bueno, vamos a continuar, pero antes de dar paso a quien sigue en la lista de oradores, queremos agradecer la presencia de todos, de los vecinos, de las vecinas, de los compañeros de organizaciones hermanas que nos acompañan, Crisol, familiares, Mesa Permanente contra la Impunidad, compañeros de sindicatos y de gremios estudiantiles, compañeros comunistas y compañeros de la UJC. Seguimos entonces dándole la palabra a alguien de la familia, a una de las nietas de Álvaro y de Lili. Adelante, Carlos. Bueno, primero que nada agradecer a todo el mundo por estar acá, un día como hoy. Nada, es difícil hablar para tanta gente y sobre todo hablar de alguien que yo no conocí, como fue mi abuelo, porque no lo conocí, ¿verdad? Yo no tengo recuerdos de él, ni memorias, ni cuentos para contar, pero de alguna manera tengo todo lo que él me dejó, además de sus genes. Creo que lo más importante es mi madre, mi tía y mi tío. Mi tía Ariana y mi tío Pablo y mi mamá son como lo mejor que tengo de mi abuelo. Eso es como lo más importante. Y en segundo lugar tengo su ejemplo, su fuerza, su ejemplo de coraje, de valentía, de querer a los demás más que a uno mismo casi. De respeto al próximo, del cuidado ajeno, el cuidado de la humanidad, el cuidado... Eso es tan importante. Para mí es un ejemplo de ser humano. Y es lo que yo quiero de mi vida. Ser así, ser lo mejor que puedo ser como persona. Y lo último que falta es que haya justicia. Que se haya justicia porque yo nací 18 años después que él murió y ahora tengo 22 y los asesinos siguen sueltos. Y no está bien. Entonces, yo creo que si no hay justicia, las cosas se van a seguir repitiendo y las cosas van a volver a seguir siendo la misma mierda que son. Porque violencia hubo y hay. Y tortura y represión hubo y hay. Y violencia y machismo y violencia de género hubo y hay. Y hay que cortar con todo eso. Hay que cambiar las cosas. Y para cambiar las cosas tiene que haber justicia. Entonces yo creo que hay que dejar de tanto mirar el futuro y preguntarnos qué está pasando ahora y luchar por un mundo mejor. Sé que suena trillado, pero es la verdad. Así que nada, gracias. Continuamos entonces con la palabra de Gabriel Mazarovich. Bueno, bien, me quedo con esta gurisa que además habíamos dicho hace varios años que a mí me toca hablar por pedido de la familia y habíamos dicho que algún día íbamos a hablar juntos. Así que acá se cumplió. Lo delegamos. Con Carlita. Nosotros estamos viviendo todos los años, hace muchos años. En realidad todos los años recordamos a Álvaro. ¿Y a qué venimos acá? A 40 años además. Y venimos a dos cosas. A decir la verdad y a reclamar justicia. Que son dos cosas inseparables. Primero, como hacemos con todos estos actos, decirle a la familia, a Lil, a Alondra, a Ariana, a Andrea, a Carlos, a Carlita y a todos, y a Pablo, que no están solos, que estamos con ellos para pelear todo lo que hizo falta y todo lo que haga falta, que nunca van a estar solos. Segundo, hablar de Álvaro, dos o tres cosas y responder algunas preguntas en estos 40 años del asesinato de Álvaro. Primero, ¿quién era Álvaro? ¿Y qué me une a él? Y a su familia. A Carlita ahora mucho cariño. Álvaro era empleado, músico, militante de la Juventud Comunista y del Frente Amplio. Y en el prontuario que de él hizo la policía,
que además lo vigilaba desde mucho antes de la dictadura, casi desde que se conocieron con Lil, y de eso voy a hablar al final. Están los terribles delitos que cometió Álvaro. Fue dirigente del Centro de Estudiantes del IABA y dice inteligencia de policía participando en una lista de tendencia comunista. Tuvo el horrible delito de estudiar piano y de querer tocarlo y de ser parte del Comité de Cultura del Frente Izquierda de Liberación. Tuvo el horrible delito, según informe de inteligencia de la policía. Y ahora parecerá, nos reímos de eso porque es... Pero es que por eso lo secuestraron, lo torturaron y lo mataron. Ese es el prontuario criminal de nuestro compañero. Fue militante de la Juventud Comunista, militante del Frente Amplio y luchó contra la dictadura. ¿Dónde lo agarraron? Lo agarraron en una reunión clandestina del viejo Regional 3. Me aclararon la otra vez, porque yo había cometido un error involuntario. Él no militaba en el Regional 3, este era el Regional 4. Es cierto. En esa reunión estaban los compañeros recomponiendo la resistencia para ver cómo seguir peleando contra la dictadura y pelear con la libertad. Terrible delito. Los agarraron a todos. Aquí hay algunos de los compañeros. Está Javier, te vi Javier, ¿no? Sí. Está Javier, que además tiene su hermano desaparecido, que cayó preso esa tarde con él. Y de Javier vamos a hablar. Y Álvaro duró un día en manos de las fuerzas del orden. Lo llevaron primero a inteligencia de la policía, siniestro lugar de Maldonado y Paraguay, donde torturaron gente desde el 73 hasta el 84, 11 años seguidos. De allí lo sacaron, lo llevaron a Coraceros, lo llevaron a otro lugar. Fue el primero de esa tanda que empezaron a torturar, porque todos los compañeros lo recuerdan y lo testimonian. Porque hay testigos, además, y de eso también vamos a hablar. Y lo mataron en la tortura. Y como decimos que venimos a decir la verdad, vamos a volver a decirlo, lo mataron. ¿Por qué digo esto, que lo mataron? Porque a la familia de Álvaro, a su padre, a su madre, a su compañera, le dijeron dos mentiras. La primera firmado por un médico, Mautone, que firmó que había muerto de insuficiencia cardiovascular provocada por estrés. Está claro que si te torturan te da estrés, ¿no? Digo porque es lo mismo que dicen que murió Perrini, de estrés, de lo que vamos a hablar ahora. Y hubo otro que mintió, que fue el comisario Telechea, jefe de inteligencia de la policía, que dijo que murió de asma y de frío. Entonces nosotros queremos decir, lo primero que queremos decir, es que todo eso es mentira, que lo mataron en la tortura. Y que además se sabe quiénes estaban torturándolo. Y hoy queremos decir de vuelta los nombres, como lo dijimos 40 años y como lo viene diciendo la familia. Y los responsables y los culpables de la muerte de Álvaro son el comisario Telechea, el médico Mautone miserable que firmó la autopsia falsa, la momia Castro, el conejo Medina, que estuvo también metido en el secuestro de Macarena y de María Claudia, y que después fue secretario en el Parlamento de Millor y de la bancada del Partido Colorado y del gobierno de Sanguinetti. Y San de Lima, otro gran hijo de puta que estuvo metido en todas las otras cosas de la tortura. Pero no son ellos solos, también tuvieron cómplices. Cómplice fue Bordaberry y Juan Carlos Blanco, que le emitieron a todos los organismos internacionales. Y le respondieron a todos los organismos internacionales sabiendo que era mentira que Álvaro había muerto de insuficiencia cardíaca y de asma. Y cómplices también fueron Sanguinetti, Valle y Lacalle, que siguieron mintiendo, sabiendo lo que se decía, sabiendo lo que se denunció, amparando la impunidad y mintiendo. Y son también cómplices del asesinato de Álvaro Balbi. Y hay que decirlo, como lo hemos dicho todos estos años. Y hubo una gran batalla de la familia de Álvaro contra la impunidad. La primera denuncia fue el 6 de agosto de 1975.
Poquitos días después, con una carta maravillosa de su papá, del cual vamos a leer un parrafito nada más, pero yo recomiendo todos los años, hay que leerla. Esa carta es el mar, que ahora se puso de vuelta y que publicamos entera en el Popular, y que los que no la conocían se conmueven cada vez que la leen. Es la carta de un padre conmovido, que tiene el valor y el coraje de escribírsela al dictador, sabiendo lo que implicaba haciendo la denuncia sobre la muerte de su hijo. Es una maravilla esa carta, es un ejemplo de dignidad. Hicieron la denuncia, y había que hacer la denuncia el 6 de agosto de 1975. Yo digo, ¿no? Ahora decimos, hicieron la denuncia. Lili y la familia de Álvaro hicieron la denuncia el 6 de agosto de 1975. Primera denuncia. Hace 40 años. Hace 40 años que le fueron a decir en la cara a la dictadura la verdad. Unos meses después, en noviembre de 1975, otro miserable, el juez militar y el fiscal militar, porque no había posibilidad de hacerlo en la justicia civil. Ese juez militar que yo recordaba con Lil, de lo que hemos hablado, que le decía a mi madre cuando iba a ver el abogado militar de mi padre que estaba preso, como el de todos los presos: señora, que tenga paciencia, su esposo merece estar donde está. Y era el abogado defensor. El 29 de agosto de 1975, la justicia militar archivó el caso por falta de pruebas. Primer acto de impunidad. Se hicieron las denuncias en todos los organismos internacionales, en todos lados. Y ojo que se hacía la denuncia y Lil estaba donde estaba, y los compañeros que hacían la denuncia estaban donde estaban. Y el miserable Bordaberry y el doblemente miserable Juan Carlos Blanco mintieron en todos los organismos internacionales, una y otra vez. Cuando recuperamos la democracia, Lil y la familia fueron de vuelta a la justicia. 26 de octubre de 1985. Segunda denuncia. Se abre la investigación. ¿Y quién la frena? La ley de impunidad. ¿Y quién firmó el decreto que amparó el caso de Álvaro Balbi en la ley de impunidad? El doctor Julio María Sanguinetti lo firmó en 1988, sabiendo todo esto. Porque la carta de Selmar Balbi no era secreta, porque el testimonio de nuestros compañeros no era secreto. Y no puede arguir que no sabía, sí sabía. Y en 1988 perpetuó la impunidad. Y vaya si hay simbolismo. El caso de Álvaro fue el primero que el presidente José Mujica en 2011, aplicando la sentencia del caso Hellman, revocó el decreto Sanguinetti y fue el primero de los 88 casos que después se abrieron. El primero fue. Ahora, ¿qué ocurre? Van 4 años de ese decreto del presidente Mujica. Y ahí seguimos. ¿A cargo de quién estaba este caso? A cargo de la jueza Mariana Mota estaba este caso. Y fue uno de los que sacaron para tirar para afuera a Mariana Mota. Y ustedes perdonen si pierdo minutos, pero miren la peripecia de lucha por verdad que ha habido en este caso. ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces la dignidad de los seres humanos y la lucha de los pueblos encuentran vericuetos, a pesar de las maniobras miserables que defienden la impunidad. Porque la jueza que pusieron en el lugar de Mariana Mota siguió adelante con la investigación. Y no la enterró. Y ahora ponen el recurso de prescripción. Fíjense, ninguno dice que es inocente. Hay varios que se murieron ya. Pero que se hayan muerto no los hace inocentes. Siguen siendo culpables aunque se murieron. El mismo recurso de prescripción que le pusieron a Perrín. Y así como hace unos días en el acto Ramón Pérez dijimos y reiteramos que es impresentable que le hayan dado salida transitoria a Gavazo. Impresentable, una vergüenza. También decimos que la resolución de la Suprema Corte de Justicia en el caso Perrini, rechazando la prescripción y habilitando las investigaciones, es una victoria de la lucha y que hay que seguir. Toda esta lucha fue por la verdad.
Y como estamos cumpliendo 40 años, aunque perdamos unos minutos, vale la pena recordarlo, porque no puede ir gratis todo esto. No fueron 40 años en que nuestros compañeros se sentaron en la casa a esperar. Estuvieron peleando cada día y también sufriendo dolor cada día. Y la pregunta es ¿por qué mataron a Álvaro Balbi? Y bien, a Álvaro lo mató una dictadura fascista, que no fue una dictadura militar, fue una dictadura fascista, de clase. Parte de la contraofensiva del imperialismo para frenar al pueblo y destrozarle todas las herramientas populares y hacernos retroceder décadas. Parte de un esfuerzo concentrado para transformar al Uruguay en otra cosa infinitamente peor. Y es cierto que resistimos y los paramos, pero también es cierto que hicieron cosas horribles con la sociedad uruguaya y que hoy, como decía Carlita, estamos pagando el precio. A Álvaro lo matan en el medio de los prolegómenos de la Operación Morgan, de la cual se cumplen 40 años acá. Le pusieron así, en honor al pirata Barbarroja, porque además de torturar, asesinar y matar gente, robaron a manos llenas. Le robaron todas las propiedades a los compañeros que secuestraban. Le robaban los autos, le robaban los colchones, le robaban los libros. Le robaron la plata al Partido Comunista y al PVP. Las herramientas. Robaban todo lo que encontraban. Hasta las velas. Y pasó a ser rentable económicamente torturar. Eso pasó en la Operación Morgan. Y en la Operación Morgan, Iván Paulós dijo de los comunistas: hay que borrarlos por 50 años. Es un cáncer que debe ser exterminado. Este país está loco. El que tiró la bomba de Hiroshima en Estados Unidos es un héroe. Aquí sería un asesino. Nos hablan de algunos desaparecidos y algunos torturados. ¿Qué es eso comparado con todo el bien que le vamos a hacer a la sociedad? Iván Paulós, ¿saben dónde? Diario El País, que también es parte de la impunidad. Y que escribía estas cosas y festejaba la sangre de nuestros compañeros. En el marco de la Operación Morgan, que empezó en el 75 y se extendió hasta el 84, hubieron 23 desaparecidos, 16 muertos en tortura, 6 muertos en la cárcel, un asesinado en Buenos Aires y más de 4.500 compañeras y compañeros torturados. Eso fue la Operación Morgan. En la Operación Morgan intervino la Dirección Nacional de Inteligencia y Enlace de la Policía, el OCOA, el Servicio de Información y Defensa, el FUSNA. Detuvieron gente en 23 ciudades del Uruguay para darse cuenta de todo lo que pusieron a perseguirnos. Y como si todo esto fuera poco, amparados en el córner, nos persiguieron en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Bolivia. Todo eso se puso contra Álvaro y contra los compañeros que estaban peleando. A fines del 83, a veces las cosas que dice el enemigo, porque nosotros tenemos enemigos, es muy claro, no está acá el enemigo. No está acá, no está en el Frente Amplio, no está en el Movimiento Popular, pero tenemos enemigos. Un informe de inteligencia de la policía, después de haber hecho todo esto, de haber matado a toda esta gente, de haber hecho todo lo que hicieron. Lo cito textual, porque a veces vale la pena leerlo. No conseguimos explicarnos cómo el PCU mantiene una importante presencia organizativa. Sus órganos de prensa, Liberarse y Carta, siguen imprimiéndose y sus estructuras, a pesar de nuestros golpes, se vuelven a levantar. Esto que no entendía el de inteligencia de la dictadura, lo vamos a explicar en el final de lo que vamos a terminar. ¿Cómo se recuerda a Alvarito Balbi? Y bueno, se recuerda abrazando a esta gurisa preciosa, queriéndola mucho. Se lo recuerda luchando por todo. Este año, con humildad y con todo el movimiento popular, empezamos recordando a Miguel Mato. Ahí está Verónica y está Irma, con los gurises de la juventud. Seguimos poniéndole una placa a Nuble Chic en la terminal del Cerro. Homenajeamos a Manuel Liberó.
Homenajeamos a Nidia, homenajeamos a Ramón Peré hace pocos días, homenajeamos a Omar Paita, al meme Al Tesor, que hace poquitos días se cumplió, fecha de que murió en Nicaragua. Hicimos el acto de la 20, fuimos emocionados hasta las lágrimas a la pueblada contra la impunidad del 20 de mayo junto con todo nuestro pueblo. Y ahora recordamos a Álvaro y vamos a recordar a todos y cada uno de nuestros compañeros. Yo quiero terminar solo compartiendo una frase del papá de Álvaro de Selmar y una anécdota. La frase del papá de Álvaro en esta carta impresionante, que yo recomiendo que la lean todos. Cuando flaquee el ánimo, cuando no se encuentre en fuerza, no solo para luchar políticamente, para levantarse, cuando la vida te pegue una patada en la cabeza y no sepas cómo reaccionar, esta es una buena cosa para tener en la mesita de luz y leer. A veces buscamos en el extranjero y en obras literarias famosas resguardo para tener, y tenemos en nuestro pueblo gente de esta calaña y de esta maravilla. Selmar Balbi, maestro, le dice a Bordaberry en una de las partes finales de su carta: solo espero, señor Bordaberry, que la muerte de Álvaro sea la última muerte injusta en esta tierra y la primera que no quede impune. El primer trato inhumano, juzgado y castigado, que quiebre el espinazo de la impunidad en esta tierra. Hace 40 años. Yo conocí a Álvaro, y a Londra, y a Lil, de Urí. Fíjese si tendrá cosas la historia, que leyendo ahora la entrevista que le hizo Walter en El Popular, me vengo a enterar que Lil se conoció con Álvaro en el Círculo de la Juventud Comunista en enero del 65, exactamente cuando yo nací. Ellos me tuvieron en brazos de bebé. Yo era un poco el bebé de la Juventud Comunista, me tenían muchos en brazos. Pero ellos en particular. Y pasamos unos veranos preciosos. A veces le hemos contado a Carla, no sé si los padres le habrán contado, pero unos veranos preciosos en Cuchilla Alta. Muy humildes porque no teníamos un mango. Familia de comunistas, los dos. En el que aprendimos a jugar al ajedrez. No sé qué manía tenían los bolches, pero le enseñaban a sus hijos a jugar al ajedrez. A todos. Sí, nos enseñaban muchas cosas, pero una particular que nos llamó la atención es que nos enseñaban a jugar al ajedrez. Yo de paso, siguiendo la tradición, le enseñé al mío, que está ahí. Justados en Cuchilla Alta jugábamos al ajedrez. Teníamos la playa ahí, nosotros sentados jugando al ajedrez. Y hablábamos mucho. Nos quisimos mucho, pasamos de los veranos más lindos. A pesar de que era duro, porque ya había estado Liber, Hugo, Susana, nosotros sabíamos. Escuchábamos las sirenas, sentíamos los balazos. Nos temblaban las patas cada vez que papá o mamá salían a la calle porque no sabíamos si iban a volver. Y capaz que ese secreto nunca lo hablamos con Alondra, pero creo que sí. Capaz que eso de tener el tablero de ajedrez ahí en Cuchilla Alta era un intento de todos nosotros de tener a nuestros 4 padres alrededor cuidaditos y que no se nos fueran. En ese momento tan complicado. De ahí viene ese conocimiento y ese cariño y esas cosas con las que voy a terminar contando. Esa persecución salvaje del plan Morgan que les hablaba se expresó en el otro componente con cómo tenemos que recordar a Álvaro, que es la solidaridad. Hay un informe detalladísimo del sepelio de Álvaro, que fue acá el velatorio. Yo vine. Y había más milicos que gente, ¿no? Alrededor. Pero además está detalladamente informado hora por hora quién ingresa a la casa velatoria. Y dice que hasta las 11 de la mañana había unas 40 personas. Y que le llamó la atención que a las 11 de la mañana llegaron como 100 juntos. Imagínense quiénes eran, ¿no? Dice que de aquí, en plena dictadura y con un compañero asesinado en la tortura, salió una caravana de 29 coches y tiene la matrícula de todos los coches. Y dice que al llegar al cementerio de La Paz eran más de 400 los que estaban en el sepelio.
que fue en silencio, pero que la mayoría levantó el puño derecho, que aclaran por si a alguien le queda duda, es el símbolo del proscripto Partido Comunista. Y yo pido que pensemos lo que significaba para todos esos compañeros y compañeras. Yo era un niño, a mí me trajeron. Estar en esas condiciones y no dejar sola a Lil, no dejar sola a Selmar, no dejar sola a Álvaro. Y ir al cementerio y aunque tuvieras que estar callado, levantar el puño igual. Entonces Lil dice una cosa preciosa en la entrevista que le hicimos. Muchas cosas. Pero dice una que me hizo acordar a la misma que dice Nancy cuando habla de Ramón. Dice, Álvaro estaba convencido de que íbamos a hacer la revolución. Y yo me acuerdo que en Cuchilla Alta no se debe haber dicho muchas cosas. Unas se pasan en el tiempo. Porque también uno de niño, me imagino, para sus hijos. Para mí también con 10 años, 8 años, era no entender cómo a alguien tan bueno le podían hacer eso. Y él, la hermana de Álvaro que iba, me llevaba caramelos de miel. Y todos nos peleábamos por los caramelos de miel. A veces a bala de dulce de leche, pero los más ricos eran los de miel. Y Álvaro me pasaba la mano por la cabeza, así como yo se la paso. Y decía, todo va a estar bien. Y muchas veces después, cuando las cosas estuvieron muy lejos de estar bien, a mí me gustaba mucho acordar de ese mano en la cabeza y creer, tan convencido como estaba él de que íbamos a hacer la revolución, de que las cosas iban a estar bien. Entonces, decirle a Carlita, mirá, vení. Y en voz a toda la familia. Selmar dijo hace 40 años que esperaba que fuera la última muerte injusta, no fue así. No pudimos pararlo, no nos dio. Pero dijo también que no quería que iba a haber impunidad. Y tu abuelo le decía a tu abuela que estaba convencido de que iba a hacer la revolución. Entonces yo te digo, en nombre de los comunistas y de todos los compañeros que estamos acá, no vas a estar sola vos, no va a estar sola tu familia, no va a haber impunidad, no nos vamos a rendir nunca, ni para pelear para que haya justicia, ni para pelear para que se haga la revolución. Te queremos. ¡Bravo! Bueno, nos vamos aproximando al final, pero todavía no termina. Vamos a leer algunas adhesiones y tenemos para el final una sorpresa. Al conmemorarse 40 años del asesinato del militante comunista Álvaro Balbi, saludamos este acto y expresamos nuestro compromiso de lucha por memoria, verdad y justicia que permita seguir abriendo grietas en la muralla levantada por los defensores de la impunidad para proteger a los violadores de los derechos humanos. Rescatamos en este homenaje por Álvaro Balbi el reconocimiento a la lucha de todas las víctimas del terrorismo de Estado. Saludamos especialmente a nuestra querida compañera Lile, referente de la lucha por los derechos humanos, ejemplo de compromiso, valentía y tenacidad en esta desigual lucha por justicia para Álvaro y para todas las víctimas. Por memoria, verdad y justicia, Mesa Permanente contra la Impunidad.